En esta presentación hablaremos del análisis de la superficie de derecho de vía, mantenimiento y alcance de radiación en terrenos y asentamientos urbanos con líneas de alta tensión dentro del territorio nacional para el cálculo de un coeficiente de afectación. Como contenido tenemos introducción, planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, preguntas de investigación, hipótesis y supuestos, justificación, marco referencial, marco teórico conceptual, marco normativo, universo de estudio, metodología y métodos y técnicas a emplear. En México, la infraestructura especial como líneas de alta tensión y ductos de hidrocarburos requieren mantenimiento y seguridad. Para ello, existe el derecho de vía, una franja de terreno destinada a la construcción, conservación y operación de estas instalaciones. La Comisión Federal de Electricidad establece las especificaciones para determinar esa superficie, sin considerar la posible exposición a radiaciones electromagnéticas. Este estudio analiza el ancho del derecho de vía, contrastando la superficie establecida por la CFE con el área libre de radiaciones. Como planteamiento del problema tenemos el calcular el campo magnético que produce cada torre, considerando el espacio necesario que se requiere para la operación y mantenimiento de la infraestructura, así como el espacio libre del campo eléctrico. Como objetivo general tenemos el conocer el área específica fuera de riesgo, asimismo, plantear qué tipo de uso puede darse a la tierra afectada por el paso de esta infraestructura o qué grado de afectación se aplica en cada caso, por lo cual se calcula un coeficiente de afectación, considerando usos de suelo y densidades, así como dimensiones de las torres y voltaje. Además, como objetivos específicos, tenemos el calcular el alcance eléctrico con respecto al tipo de infraestructura que reconoce la especificación CFE L1000-10 de la Comisión Federal de Electricidad. También el comparar la superficie establecida por la CFE y la calculada previamente libre del alcance eléctrico. Finalmente, el aplicar el método de comparación para obtener un coeficiente de afectación de acuerdo con la diferencia de superficie establecida del derecho de vía y la despejada del campo electromagnético. Se plantean las siguientes preguntas de investigación. ¿Qué variables se consideran para el cálculo de la superficie tomando en cuenta el alcance del campo eléctrico? ¿Qué diferencia hay entre la superficie calculada mediante los procedimientos de la CFE y la calculada por el alcance del campo eléctrico? ¿Se pueden calcular un coeficiente de afectación para aplicar a lotes de terreno con el paso de líneas de alta tensión? Como hipótesis y supuesto, podemos decir que no existe un estudio científico que compruebe que la salud se ve afectada por residir en cercanía de líneas de alta tensión. Sin embargo, es de conocimiento general que el contacto con los elementos que componen estas torres es mortal. Para la evaluación de inmuebles afectados por el paso de esta infraestructura, se aplica un coeficiente de afectación integrado en el formato del dictamen evaluatorio, el cual se calcula de acuerdo al tipo de zona, usos de suelo, densidades y tipo de estructura de la torre. En materia de evaluación, al momento de estimar la superficie destinada al derecho de vía por el paso de líneas de alta tensión, se utilizan los procedimientos de la Comisión Federal de Electricidad y no se considera el campo electromagnético. Este documento estima la superficie considerando ambos elementos y propone la aplicación de un coeficiente de afectación con el objetivo de estimar un valor solo al suelo utilizable fuera del alcance eléctrico. Como marco referencial se consultan artículos, tesis, procedimientos técnicos y especificaciones de instituciones como el Infonavit, el INDAVI y la CFE. Se considera como universo de estudio los tipos de torres mencionados en la especificación CFE L1000-10, publicada en marzo del 2019 por la Comisión Federal de Electricidad en México.
Existen 5 tipos de torres, las cuales son autosoportadas de 4 circuitos, para postes troncocónicos tipo lindero, para postes troncocónicos tipo camellón y para estructuras tipo H. Cada tipo de torre puede trasladar diferentes tensiones eléctricas medidas en kilovolts, que es lo equivalente a 1000 voltios. Esta especificación calcula el ancho del derecho de vía, considerando el límite de construcciones u obstáculos, el conductor en reposo y el conductor desplazado por el viento. Como metodología, tipo y enfoque de la investigación, se puede decir que es con base a una investigación exploratoria en la cual se buscan las variables que se formulan para encontrar el resultado que nos indica cuál es la distancia necesaria libre de radiación en líneas de alta tensión. Se considera un enfoque cuantitativo bajo un proceso probatorio con el objetivo de generar resultados precisos. Las variables a considerar son las siguientes: el ancho del derecho de vía, el campo electromagnético, que a su vez considera el voltaje y los conductores, la altura máxima permitida de la vivienda y el coeficiente de utilización del suelo. Como fuentes de datos tenemos la especificación de la Comisión Federal de Electricidad L1000-10 y el reglamento de zonificación y usos de suelo de cada población. Obteniendo el valor del inmueble mediante el enfoque físico y de mercado, se aplica un coeficiente de afectación en cada uno, el cual se calcula mediante la fórmula de superficie. Como anexo al avalúo, se integra este coeficiente, el cual es multiplicado por el valor unitario del terreno sujeto de estudio. Cada enfoque se va a multiplicar por el coeficiente obtenido. Dentro del ancho del derecho de vía, se consideran los datos de los tipos de los diferentes, como es los conductores, diámetro, el peso unitario del conductor, la presión del viento, el parámetro de catenaria, la longitud total de la línea, el número total de torres, el peso de la cadena de aisladores y el sistema de soporte, la longitud de la cadena de aisladores y la constante de altitud. Tipos de estructura. Para el cálculo del campo electromagnético se consideran los radios y las dimensiones de las torres. En los últimos años ha habido un aumento en los informes que sugieren que la exposición a campos magnéticos podría incrementar la incidencia de cáncer. Varios estudios han vinculado la leucemia infantil con la exposición de campos magnéticos generados por líneas de transmisión. Además, se ha informado que los campos magnéticos pueden afectar la composición sanguínea, el crecimiento y el comportamiento del sistema inmunológico y las funciones neuronales. Actualmente se llevan a cabo investigaciones a nivel mundial sobre los efectos de los campos magnéticos en la salud, divididas en 3 categorías principales: estudios epidemiológicos, estudios de laboratorio y estudios de evaluación de exposición. Aunque no existen estándares nacionales o internacionales que establezcan un nivel aceptable de densidad de campo magnético, las empresas de energía de Estados Unidos intentan mantener niveles inferiores a 100 miligauss en los límites del derecho de vía y por debajo de 10 miligauss en las zonas residenciales cercanas.